Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos nuevamente ya en marcha en este nuevo día, jueves, seguramente a punto de iniciar las tareas en las cuales vamos a desenvolvernos y tratar de sacarle el mayor provecho a este día jueves. Así que el Señor les ayude, el Señor les bendiga en todo lo que emprendan. Muy bien, quiero leer en esta mañana en el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, y vamos a leer allí una historia que quedó registrada de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, San Juan, capítulo 5, dice de esta manera, versículo 1 en adelante. Dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Y Jesús les respondió, Señor, les respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era un día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en el día de reposo: ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Amén. Amén. Hermanos queridos que están en este día para el devocional de Operación Sarepta, Dios es un Dios que llega en el momento menos esperado, con su mano, con su auxilio, a favor de nuestras vidas. Quería empezar este día jueves leyendo este milagro que realizó Jesús, de los muchos que hizo y que están contados por los 4 evangelios, o los 4 hombres que escribieron los evangelios, las buenas noticias para nuestras vidas. En este caso, nos cuenta que Jesús subió a Jerusalén, y subió en un momento en que había una gran fiesta. Esta fiesta, que está relatada también en los otros evangelios,
había juntado multitud de personas que venían de distintos lugares para celebrar la fiesta. Y así que Jesús, estando en medio de esa multitud de personas que se movían por todas partes, Jesús se acercó a un lugar que nadie iría a ver. Usted sabe que cuando llegamos a un lugar, especialmente si hemos viajado, intentamos mirar lugares que son importantes y que son históricos o hermosos, pero a nadie se le ocurre ir a mirar el basural de una ciudad. A nadie se le ocurre ir a visitar y a conocer el cementerio de la ciudad o cualquier otro lugar feo que tenga una ciudad. Y más en una fiesta, la gente intenta meterse en los que tienen todos el espíritu de fiesta. Todos comen, todos comparten, todos entran al templo, salen. Pero Jesús se dirigió a un lugar al cual a ninguna persona se le ocurriría ir a mirar. Este lugar se llamaba Betesda. Era un lugar de, no sé, de cerca de la puerta, dice, estaba cerca de la puerta de las ovejas, casi tirando para el muro, y allí había un estanque, una especie de pileta en el piso con agua estancada. Ya no se lo usaba para ir a sacar agua y usarla en el diario vivir. Porque hacía muchos años que alguien había inventado la noticia de que un ángel bajaba sobre el estanque y ese estanque se convertía en milagroso, de tal manera que si un enfermo entraba dentro de la pileta, dentro de el estanque, dentro de esa piscina, quedaba totalmente sano de cualquier enfermedad. ¿Y esto qué hizo? Hizo famoso el lugar. La gente comenzó a venir de todas partes trayendo enfermos y lógicamente el mecanismo del milagro era que el agua se moviera. Entonces se ponían a esperar y con el tiempo dejaron al enfermo que él esperara por su cuenta lo más cerquita del estanque, los que podían moverse. Y de esa forma, cuando el agua se mueva, el que estaba más cerca tenía que tirarse porque no se sanaban todos, sino solamente el que entraba primero. Y cuando ya llegó Jesús al estanque de Betesda, hacía años y años que multitud de enfermos estaban en ese lugar. Multitudes de enfermos estaban todo el tiempo esperando el movimiento del agua
para llegar primero en una competencia horrible de enfermos, ciegos, paralíticos, leprosos, gente con problemas en las piernas, los brazos, enfermedades de todos los tipos. Y a Jesús se le ocurrió ir a mirar ese lugar que también estaba lleno con multitud de personas, pero que estaban ahí igual que el estanque, gente estancada, gente que se había quedado en ese lugar con una falsa esperanza de ganarle a otro enfermo y meterse al agua. Así que, hermanos, dice que esperaban el movimiento del agua, porque dice un ángel descendía de tiempo en tiempo, dice las Escrituras, y agitaba el agua, y el que descendía primero quedaba sano. Y dice que Jesús empezó a moverse entre esa multitud, mientras allá una multitud festejaba y gritaban y bebían y comían y hacían rituales. Aquí en el estanque de Betesda había otra multitud de personas ruinosas, enfermas, desahuciados, inservibles, despreciados de todos los que festejaban la fiesta. Así que Jesús llegó a ese lugar y comenzó a mirarlos. Y yo voy a decirles, hermano, en esta mañana, que hoy en día vamos a encontrar muchos lugares con este tipo de estanques. Esta piscina, esta pileta, este lugar que había juntado agua, por ser estanque, por tener agua que no se mueve, agua estancada, no agua que corre, tiende el agua a descomponerse. Se hace musgo, se hacen bacterias, el agua se torna verde, maloliente. En otras palabras, lo voy a decir en argentino, el agua se pudre. Toda agua estancada se pudre. Y hay millones de mosquitos y de otros bichos que necesitan de la humedad para depositar sus huevos. Ahora, sumado a eso, piense en esos hombres y mujeres que nadie los podía llevar al baño, especialmente los paralíticos. Entonces tenían que hacer sus necesidades fisiológicas en el mismo lugar, mientras estaban tirados, apiñados. Alguien, no sé, por cierta misericordia les alcanzaba un pedazo de pan. Así que en ese lugar, ahora maloliente, lleno de moscas, volando por todas partes, asentándose sobre los enfermos. La gente tenían, los enfermos que podían comer algo, tenían que comer en medio de ese ambiente sucio, ese ambiente feo, ese ambiente viciado. Igual que ese estanque, hermano, hoy hay muchos que tienen falsas esperanzas y van quedándose junto a ese estanque que en hebreo dice que se llamaba Betesda.
Todas las palabras en la Biblia que comienzan con Bet, B larga, E y T, significa casa. Bet-len, Betesda, y así muchas otras palabras significan casa de. Entonces este Betesda significa, hermanos, en castellano, casa de misericordia. Un hombre que parecía bueno, interesante, pero era un lugar donde no había misericordia. Si alguno, por bromear que iba pasando, tiraba una piedra en el agua, movía a los enfermos a gritar y en su dolor arrastrarse hasta el estanque y tirarse de cabeza, intentando ser sanos, teniendo una posibilidad, porque era uno el que tenía que entrar, y primero. Hoy en día hay personas que viven en esa falsa casa de misericordia. Hay algunos que dicen, quizás mañana algo se va a mover y yo voy a poder salir adelante. Quizás mañana mi economía se ponga en marcha y yo voy a estar mejor materialmente. Otros dicen, mi matrimonio está estancado. Mi matrimonio ha quedado ahí en una parálisis, pero quizás si se mueve otra vez el amor, la pasión, pueda otra vez mejorar mi relación de matrimonio. Hay otros que dicen, bueno, mi hogar hoy está frenado, pero quizás si un milagro, un movimiento sucede, todo va a cambiar. Y así alguno espera terminar su carrera, hay otro que espera comprar su vehículo, hay otro que está esperando tener su casa propia, hay otros que esperan sanarse, pero van pasando los años y nada de eso ocurre. Y entonces, hermano, muchas personas, igual que el estanque, van estancándose. ¿Cuándo empezó a quedarse quieto ahí? No sabemos, pero ahí están. Siempre con la mirada en una única posibilidad y si le ganan a otros, si son primeros. Y hay algunos que son tan fracasados que ya no luchan. Directamente han abandonado y dicen, yo ya he perdido la esperanza. Yo no creo que para mí haya una salida. No creo en milagros. Y quedan estancados con una fe y con una esperanza que se ha echado a perder porque no la ejercen, porque está quieta. Los estanques humanos, las casas de misericordia humana no sirven para nada. Por eso es que los asilos, los reformatorios, las cárceles,
Todas tienen el rótulo de misericordia. En ese lugar van a cambiar, se van a corregir, van a salir mejores. Y no es así. Y lo más triste a veces que también entre los cristianos han quedado algunos paralizados, quietos, esperando algún milagro pentecostal, algún milagro que los saque de la ruina y de esa vida religiosa que no tiene sentido. Cuando Jesús llegó a ese estanque maloliente, donde la gente había puesto la esperanza en que, que el agua se mueva, un mover incierto, porque el agua no necesita que un ángel la mueva. Si cae un bicho dentro del agua, ya mueve el agua. Si cae, no sé, una piedra o cae la hoja de un árbol, el agua inmediatamente hará ondas. Y entonces alguien gritará mentirosamente, el agua se está moviendo y muchos saltarán adentro, con peligro de ahogarse. Y otros, aunque escuchen palabras de esperanza, ya no se mueven. Y es el hombre que Jesús encontró, 38 años paralítico. 38 años sin moverse. Y no sé cuántos años junto al estanque, pero cuando decía, se ha movido el agua, los enfermos le pasaban por encima porque él estaba tirado en el piso. No era el paralítico de la silla de rueda, era el que estaba acostado en una cama, en una especie de, no sé, de camastro donde lo habían traído. Y con el tiempo él ya escuchaba, sí, se mueve el agua, y él se quedaba, le pasaban por encima, lo pisoteaban. Y saben, hermanos, Jesús dice, vio que allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y Jesús dice, lo vio allí acostado, dice el versículo 8, perdón, el 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo en esa condición. Terrible la situación de este hombre. Sabe que el número 38 es interesante para los que estudian la palabra del Señor. 38 es casi 40. 38 es casi el número 40. O sea, de 38 todavía falta 2 números para completar la cifra de 40. Y el número 40 en la Biblia tiene un doble significado. El número 40, para los que estudian lo que se llama una materia numerología de las Sagradas Escrituras, dicen que el número 40 es el final de una prueba. El número 40 representa el final de situaciones malas. Es el final del proceso de una persona. Por eso es que tenemos que el arca de Noé estuvo 40 días flotando sobre las aguas, o con esa gran tormenta.
El diluvio duró 40 días. Lógicamente el arca después tuvo mucho, hasta que bajó el agua, tuvo mucho tiempo flotando. Pero el diluvio se acabó a los 40 días. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y a los 40 años con Josué entraron a la tierra prometida. Jesús ayunó 40 días. Y a los 40 días se le apareció Satanás y lo tentó, pero allí lo venció y se acabó el ayuno y comenzó su ministerio. 40 días, de acuerdo a los estudiosos, es el final de etapas. Sin embargo, para este hombre no había esperanza de que en algún momento se acabara su parálisis, su problema. También, hermanos, el número 40 en la Biblia representa la edad física de un hombre llegando a los 40 años. Se calcula que es la plenitud de la juventud. Es donde uno ya ha alcanzado, ha estudiado, ha formado un capital, ha formado una familia, ha llegado a la plenitud de las fuerzas, de la sagacidad, de la agilidad que puede tener un ser humano. Y la Biblia cuenta que de los 40 años para adelante, hasta los 80, es el final de los seres humanos. Aunque algunos dicen llegan un poquito más, 90, 100 años, o traspasan los límites de los 100 años, pero el tiempo biológico de una persona son 80 años. Y lo que se vive después es un regalo de Dios. Así que este hombre piensen que ya tenía que tener realizado un montón de cosas, sin embargo estaba paralítico. Y esto a mí me llama la atención y me habla, hermano, y quiero transmitírselo a ustedes. ¿Cuántos vivimos esperando que se nos acaben los problemas por un mover, por un golpe de suerte? Eso me hace acordar a los que piden, oh, dame un golpe de suerte, y le cae una maceta del edificio con la planta encima de la cabeza. Hermanos queridos, ¿cuántas personas han pasado la etapa de toda la fuerza de la juventud y se dan cuenta que todavía no han hecho nada? Que están debiendo un montón de materias a la vida, en cuanto a la familia, en cuanto a la economía, en cuanto a superarte. Así que, hermanos, cuando Jesús lo vio y sabía que hacía mucho tiempo que llevaba en esa condición, dice, le preguntó, se acercó de la multitud de enfermos tirados, piense, Jesús se acerca a ese que está acostado en el piso, sucio, maloliente, con esa camilla, con esa cama que nadie se la ha cambiado. Y entonces Jesús le hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Por qué estaba el paralítico en ese lugar?
porque todos querían ser sanos. Es como preguntar en el banco, ¿usted va a hacer un trámite bancario? Es lógico. O está alguien en el supermercado y dice, ¿usted va a hacer las compras de los artículos de la casa? O estás en la sala de primeros auxilios y pregunta, ¿usted ha venido a curarse, a que el médico lo atienda de algo? Jesús le hizo la pregunta más simple a este hombre. Le dijo, ¿quieres ser sano? Y ahora escuchen lo que contesta el enfermo. Versículo 7. Respondió el enfermo y dijo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otros llegan primero y descienden antes que yo. Y aquí hay dos cosas importantes. Y que quizás por ahí le voy a acertar que usted todos los días dice algo parecido. Esa persona estaba ahí porque esperaba el movimiento del agua para tirarse, pero ahora esperaba que otro venga, lo alce porque él estaba paralítico y lo tire en el agua. Y hay personas que todos los días repiten lo mismo. Si viniera fulano de tal, si viniera mengano, si viniera sutano, si viniera perengano, él me ayudaría, ella me daría una mano. Y la otra respuesta, siempre llego al último. Hay alguien que ha dicho así, yo llego al último. ¿Por qué será que siempre estoy sin posibilidades? Porque me he levantado tarde, porque cuando he llegado ya están un montón de gente ahí. Y entonces, hermano, este hombre no solo que quedó paralítico del cuerpo, sino estaba paralítico en la mente, en los deseos, en los sueños, en las esperanzas. Todo se había muerto, todo estaba paralítico. Sin embargo, Jesús saltó sobre lo que él dijo y dice el versículo 8, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No estuvo esperando que tenga fe, que crea, que haga alguna de esas cosas que hoy el falso evangelio les enseña. Simplemente le dijo, levántate, toma tu cama y comienza a andar. Y al instante, dice la Biblia, al instante, el hombre fue sanado y tomando su camilla, la puso en el hombro y empezó a caminar. Justo en día sábado, el día de reposo, el día que no se puede mover nadie en Israel, todos tienen que estar quietos en su casa. Sin embargo, el paralítico andaba por las calles porque lo había perdido a Jesús, no lo podía encontrar. Andaba con la cama en el hombro. Y cuando los fariseos, esos que enseñan la Biblia pero que no la viven, lo vieron y dijeron, ¿cómo? No te es lícito andar caminando con una cama en el hombro. Y el hombre tuvo que contestarle, miren, yo hace 38 años que no me podía mover. Y hoy vino alguien y me dijo, toma tu lecho, levántate, camina, y yo estoy aquí con mi milagro.
Así que allí encontramos, hermanos, también a aquella otra parte que jamás nos va a ayudar, sino siempre nos va a criticar, aunque nosotros alcancemos un milagro de Dios. El que odia tu prosperidad, el que odia que salgas adelante, el que odia que no seas religioso, sino que camines en la voluntad y en la palabra del Señor. Y quiero terminar en esta mañana diciéndote, Dios puede no mover el agua y que llegue el primero para recibir un milagro. Dios en esta mañana tiene un milagro personal, único para tu vida y para la mía. No necesito competir con nadie. La misericordia, no la casa de misericordia, no la falsa Betesda, sino la misericordia de Dios son nuevas cada mañana y lo es en este devocional. Por lo tanto, hermanos, no importa si algunas cosas no he hecho y he perdido el tiempo y se me ha ido la vida, hoy puedo volver a empezar de nuevo, aunque me critiquen que ande con la cama en el hombro, porque he decidido pararme ante la palabra de Dios. No importa si antes llegaba al último, hoy voy a ir adelante de todos. Hay una oración en la Biblia que nosotros la repetimos muchas veces en nuestra casa cuando oramos. Señor, escuche esta oración del Antiguo Testamento. Señor, que yo sea cabeza y no cola. Señor, que sea primero, no último. Señor, que sea ganador, no perdedor. Así que, hermanos, no sé qué es usted en esta mañana, cabeza o cola. De allí viene lo de cola, hace la cola, ponete detrás de alguien. Hasta el presidente de la nación dijo en un mensaje en México, pasarlo a otro en la cola, dice, en la fila, no es delito. Y resulta que todos los políticos estaban poniendo la vacuna de gente que realmente la necesita. Así que yo no necesito, hermano, competir con nadie, o porque voy de perdedor. Simplemente en esta mañana el Señor me dice, tú serás cabeza, tú irás adelante, tú serás el que piensa, no el que arrastras. Tú serás primero, no el que alcanza al último, que llega siempre para recibir lo peor. Y Dios quiere que seas ganador. Dice el Señor, uno es el premio, dice a través del apóstol Pablo. Y uno es el que lo alcanza. No en el Betesda ese, donde el falso movimiento del agua producía expectativas falsas, sino el creer que el Señor en esta mañana me dice, levántate. Ah, pero es jueves, levántate. Pero ya han pasado muchos años, levántate. Y comienza a moverte. Comienza a hacer lo que tienes que hacer. Así que, hermanos queridos, en esta mañana quiero orar que el Señor nos despegue de ese dejarse estar, de ese haberse quedado estancado, ese quedarse en esa actitud ya de derrota, de fracaso,
de estar tirado. Sea cabeza, no sea cola. Sea primero, no sea último. Porque Jesús es el que está con su verdadera misericordia para darte hoy lo que te hace falta. Oramos al Señor. Padre, yo te doy gracias y bendigo tu santo nombre. Y en este día, Señor, perdóname porque mi mirada ha estado puesta en los falsos estanques que hay en esta ciudad. Mi esperanza ha estado puesta en alguien que venga y me dé una mano y me ayude. Perdóname porque he perdido la esperanza en ti. Perdóname, Señor, porque se me han ido los años dando vueltas sobre lo mismo. Perdóname, Señor, porque muchas veces paso a engrosar las filas de esa multitud de gente fracasada, ruinosa y miserable que se mueve en medio de la sociedad. Hoy quiero ser parte del grupo de los que escuchan el levántate, toma tu lecho donde has estado tirado y comienza a andar. Señor, perdóname porque muchas veces he escuchado al enemigo, a veces visible, un pariente, un amigo, un compañero de trabajo que dice, no, nunca vas a salir. ¿Por qué intentas? ¿Para qué oras? ¿Para qué buscas a Dios? Si vos no tienes que pensar en ganar, ser religioso, sigue cumpliendo el día sábado como los adventistas. Señor, hoy nosotros queremos pararnos y caminar, y si te vamos a seguir porque tenemos hoy la fuerza y la capacidad que tú nos has dado. Señor, yo quiero ser hoy primero, no último, como los enfermos de Betesda. Hoy quiero ser ganador, no el perdedor de siempre. Hoy quiero ser cabeza, el que piensa, el que decide y no cola a alguien que lo tienen que arrastrar o que tiene que vivir mendigando o estar arrastrado por el piso, por el barro, por la miseria humana. Señor, bendigo a tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Mañana viernes estaremos otra vez mirando la palabra del Señor en Operación Sarepta. Gracias a todos los que están haciéndonos llegar su colaboración por leche y todo lo que sea para un desayuno, té, azúcar, yerba. Gracias. Gracias, hermano. Que el Señor les bendiga. Hemos tenido ayuda de muchos puntos del país y eso es una bendición para animarnos a seguir siendo ayudados para ayudar junto a otros en la gran bendición que Dios tiene hoy para los seres humanos. Gracias. También mañana vamos a tener el estudio de la palabra del Señor por WhatsApp, por Telegram, a las 3 de la tarde, como hacemos los lunes, miércoles y viernes. Y ayer hemos estado mirando el tema de no ser piedra de tropiezo, sino poder ser un ayudador para que otros vayan hacia adelante. Así que, hermanos, un abrazo desde Santiago del Estero. Gracias por los saludos a todos los que envían sus mensajitos. Después
voy a contestarles en el tiempo que me queda, pero un abrazo para todos, aún para los que van a ver en diferido este video. El Señor hoy te levante, y cuando tú escuches la palabra levántate, da un salto, porque Dios ha puesto su fuerza y su espíritu en nosotros. Así que, hermanos, desde Santiago del Estero, una bendición grande. Dios les bendiga muchísimo, y este jueves sea no un día más, sino sea el día de mi victoria, de tu victoria, de tu triunfo. Y una cosita más, sé cabeza. No deje que otro piense por usted, que Satanás piense por usted, le ponga pensamientos que usted no quiere tener. Renueva, dice el apóstol Pablo, renueva mis pensamientos para que cada día yo sea el que decida. Renuévame. Así que el Señor, hermano, les bendiga. Y mañana, si el Señor lo permite, 7:30 de la mañana, hoy me pasé un poquito por algunas cositas que tuve que hacer antes, pero ahí, entre 7:30, 7:35, ya estaremos otra vez mirando la palabra del Señor, orando y empezando un nuevo día. Que el Señor les bendiga.